versículos 1 y 2. El sacrificio aceptable para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Ya estamos ahí? Romanos 2, 1 y 2. Romanos 12. Yo sé que ustedes están bastante adelantados en griego. ¿Saben que Romanos 12 está después de Romanos? Ya van como en el cuarto nivel. Romanos 12 está después de Romanos 11, ¿no? Y para ver si suben al quinto, ¿está antes de? No, antes del 13. Bien. Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar. ¿Estamos ahí? Tome taxi para que llegue rápido, hermano. Amén. Es bueno saber las direcciones de la Biblia, ¿no? ¿Cómo sabemos las direcciones de la Biblia? Saber los libros en su orden, saber los capítulos en su orden, los versículos. Y vamos a llegar rápido. Llega a Romanos, ¿dónde queda Romanos? Después de Hechos. ¿Y dónde queda Hechos? Es mejor conocer las direcciones de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo. Gracias por tu gracia, Señor, porque de otra manera nosotros no podríamos estar delante de ti, Señor. Seríamos consumidos por tu santidad y tu justicia, Señor. Pero gracias a ti, Señor, a tu obra perfecta, eterna, maravillosa, que tú despliegas en tu palabra en todo su esplendor y colorido, que es el Evangelio, nosotros podemos estar delante de ti para alabarte y glorificarte, bendito Dios. Te damos gracias. Bendice tu palabra y que la bendición del Espíritu Santo obrando en cada corazón, trayendo vida, trayendo fuerzas basadas en tu palabra para vivir conforme a tu voluntad, opere en nuestros corazones en el día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El sacrificio es 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo como apóstol hubiera podido dar un mandamiento. Es apóstol, él tiene la autoridad del Señor, él estableció el fundamento con los demás apóstoles de la iglesia. Por tanto, él podía dar un mandamiento, pero no lo hace. Él hace un ruego. Él hace un ruego. ¿A quiénes? ¿A quiénes les hace ese ruego según el texto? A los hermanos. ¿A los hermanos de quién? A los hermanos de Pablo. Un día, un primo, que pertenece a los Jesús solos, muy contento, invitó a unos hermanos a su casa, y su papá, que era bien renuente al Evangelio. Él le dijo: papá, le presento una hermana. Y se quedó mirándola. ¿Hija de quién? Bien. Pablo dice a los hermanos. A los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los creyentes. Aquellos que participamos de la misma fe, de la misma salvación. Si tú has participado de la misma salvación, tú eres mi hermano. Mi hermano. Aquellos que participamos de la misma esperanza, y la esperanza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquellos que hemos recibido por gracia la adopción como hijos de Dios, Romanos 8:14. Por tanto, en Cristo. Por tanto, en consecuencia de que ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, tenemos una relación filial de familia con nuestro Padre Celestial, con Cristo, que es nuestro hermano mayor, como dice Romanos 8:29, para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y entre nosotros esa relación filial y espiritual que es más fuerte, es indestructible que la de un hermano en la carne,
Porque hay hermanos en la carne que se rompe esa relación. Pero en Cristo no es posible. Deberíamos de verlo de esa manera. Porque cuando tú te peleas con tu hermano y te vas por otra iglesia, no has arreglado el problema. No has arreglado el problema, tú te estás engañando a ti mismo, es tu hermano, y esa relación no la vas a cambiar tú. Y no sé qué va a pasar cuando llegues a Cristo, a la presencia de Cristo, y allí tengas que vivir con ese, con el que has estado sin hablarte, pudiendo hacerlo por toda la vida. Somos hermanos. Pablo se dirige a los hermanos, a los cristianos de la iglesia en Roma, compuesta por judíos y gentiles, y les ruega. Esa palabra allí, ruega, es la misma palabra que significa exhortación. Les exhorta, les anima. ¿Qué les anima? Mira hermano, la situación va a mejorar. Mira hermanos, si tú estás pasando por una prueba económica, no te preocupes, Dios es el dueño de toda la plata y un día te va a llegar a montón. Te sientes animado. No. Pablo les anima, les exhorta, les ruega a que adopten a los cristianos para sí un cambio en sus vidas. A que determinen un cambio radical en sus vidas. Ese es el propósito de la exhortación bíblica. Ir al lado de los hermanos para animarles con las escrituras a que cambien de conducta. Por una conducta que sea acorde con la palabra de Dios. Una conducta que sea acorde con la voluntad de Dios. Mis hermanos, nosotros necesitamos de esta exhortación que hace el apóstol aquí luego de hablar de todas esas maravillosas doctrinas de la iglesia. Para que seamos animados bíblicamente a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchos cristianos basan su vida cristiana en el emocionalismo. Queremos ser motivados por cosas que nos emocionen. Queremos un narcótico espiritual que nos ponga ok. Pero no estamos siendo animados por lo que realmente necesitamos ser animados para actuar, que es la palabra de Dios. El desánimo ha llevado a muchos creyentes a dejar de congregarse, a dejar de leer la Biblia, a dejar de orar, a dejar de luchar contra el pecado y otras cosas. ¿Qué cosas desaniman a los creyentes hoy día? Yo quisiera llevarme para Corea del Norte. Allá en Corea del Norte, que nos reuniéramos un domingo ahí en la plaza donde están la dinastía Kim, ahí en las imágenes, y nos enfocamos a adorar al Señor. Digamos, somos cristianos. ¿Qué cosas desaniman a los creyentes? Ahora, ¿sabe por qué? Porque en Corea del Norte no se puede ver el menos ahí al lado de los ídolos que están ahí, de la dinastía Kim. Eso es objetivo militar y de muerte, ¿no? Y sé que muchos, tal vez se nos preguntarían, hey, ¿tú eres cristiano? ¿Qué diríamos? Sí, soy cristiano. Oh, ¿cristiano? No, tú estás equivocado. ¿Qué cosas desaniman a los creyentes? Hay muchas cosas, entre ellas, es que no me siento bien en la iglesia. U otra, es que no tengo lo que quiero. O es que no me hacen sentir importante. Cosas que están alimentando nuestro ego. Pero basta con mirar la Biblia, porque es ahí donde tenemos que mirar para darnos cuenta que esas cosas que nos desaniman en el día de hoy no eran determinantes en los cristianos del primer siglo para rebajar su estado de ánimo. Mira, si había alguien que tenía motivos reales para desanimarse, era precisamente el apóstol Pablo. Y no precisamente porque estaba sufriendo de falta de comodidades o del aplauso de los demás.
hicieron sentir importante. Qué bien, Pablo, tú eres lo más. Sino porque estaba sufriendo siendo perseguido. Estaba siendo expulsado de la sinagoga donde predicaba el Evangelio. Estaba pasando necesidades, estaba pasando hambre, estaba pasando peligros de espada, peligros de su nación. Cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos en el día de hoy que ocurrirían en nosotros. Pero si ocurrieran, quién sabe qué pasaría. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué cosas pudieran motivarnos a ser cada vez mejores cristianos con todo lo que implica ser cristiano? Porque mis hermanos, cristiano no implica venir a la iglesia los domingos solamente, porque hay que venir a la iglesia los domingos, pero hay que tener una razón de ser para venir a la iglesia los domingos, y de ahí se desprende la doctrina. Yo vengo a la iglesia porque Dios es mi Señor, porque Él merece ser adorado, alabado. Pero ¿qué cosas pudieran motivarnos a ser cada vez mejores cristianos? Pensemos por un momento. ¿Qué cosa me motivaría a mí a ser un mejor cristiano? ¿Qué se me viene a la mente sobre lo que consideramos que necesitamos para sentirnos motivados a congregarnos, aún así esté lloviendo, esté haciendo frío, a tener comunión con los hermanos, a ofrendar, a dar para la obra, a servir al Señor en lo que sea? Tal vez las preguntas serían muy variadas, las respuestas a estas preguntas pudieran ser muy variadas. Obviamente, dependiendo de la perspectiva que cada uno tenga, porque dependiendo de mi perspectiva, de lo que es el cristianismo, de lo que yo soy en Cristo, voy a dar una respuesta. Pero Pablo ruega a los cristianos con un aliciente que cada uno necesita para sentirse motivado a vivir la vida cristiana. Es el aliciente, es la motivación que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos otra motivación. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. No necesitamos un piso más bonito en la iglesia, no necesitamos, lo que necesitamos es las misericordias de Dios. Conocer las misericordias de Dios. ¿Qué argumento, qué razón emplea Pablo para animar a los creyentes? Las misericordias de Dios. Ya vimos que la misericordia de Dios, lo veíamos la vez pasada cuando Pablo dice que Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Veíamos que la misericordia de Dios es la manera en que Dios descarga su amor, su favor hacia el ser que está en desgracia. Y nosotros estamos en desgracia. De hecho, la primera bienaventuranza del creyente es que reconozca su estado de desgracia espiritual, su estado de bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la misericordia de Dios. Dios descarga su amor, su favor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Mis hermanos, el foco, la luz del foco se hace más evidente cuando la noche está más oscura. Y la misericordia de Dios es más apreciable cuando consideramos realmente como Dios considera nuestra condición. Es ahí cuando el sol brilla más. Es ahí cuando la luz de la misericordia alumbra más. Nosotros, por nuestra condición espiritual, no merecíamos ningún favor de Dios, pero Él, en base a su misericordia, determinó no ejecutar sobre nosotros
su justicia punitiva que demanda el castigo por nuestros pecados, sino que nos perdona en base al sacrificio de su Hijo. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Es por su misericordia, por su favor, que Dios hizo a Cristo pecar en la cruz. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros de la justa condenación que nosotros merecíamos. Pero aquí Pablo habla no de la misericordia en singular, sino de las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando menciona en plural las misericordias de Dios? Bueno, mis hermanos, las misericordias de Dios son todas las diversas maneras en que Dios ha mostrado su compasión para recibirnos, para aceptarnos en su presencia, aquellos que por nuestra condición de miseria espiritual merecíamos lo opuesto. Pero Dios mostró de diversas formas su favor para que gocemos de Él para siempre. Ese es el aliciente que Pablo considera para rogar, para pedir a los creyentes que cambien su conducta, que cambien su manera de pensar, que cambien su actitud fría, su actitud tibia, su actitud indiferente de la vida cristiana. ¿Y dónde Pablo? ¿Por qué Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios como una consecuencia de lo anterior? ¿Por qué? Porque Pablo ha descrito esa misericordia de Dios en todos los capítulos anteriores. Esa misericordia de Dios es todo lo que ha hecho Dios para redimirnos, para declararnos justos, para hacernos sus hijos, sus herederos, coherederos con Cristo, incluyendo nuestra glorificación, que es el estado final y eterno, cuando estemos por siempre con el Señor, con un cuerpo incorruptible, por toda la eternidad, gozando de Él para siempre. ¿Dónde está esa compasión de Dios? En Romanos 8, 28 39, la glorificación. Y podríamos enumerar cada una de las formas en que Dios nos ha mostrado su compasión, su amor, pero nos demoraríamos días, otra vez volviendo a repetirlas en los 11 capítulos anteriores. Pero quizá la más gloriosa, la justificación por la fe. Dice Romanos 3, 24, 25, que siendo pecadores, desprovistos de la gloria de Dios, privados del propósito por el que fuimos creados, la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre, Dios nos justificó, nos declaró justos, como si nunca hubiéramos pecado, sin demandar nada de nosotros, gratuitamente para nosotros, por medio de la liberación o de la redención que es únicamente en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como la víctima expiatoria, el sacrificio por el cual su justicia fuera satisfecha, para que nosotros a través de ese sacrificio fuéramos perdonados y absueltos y contados como justos. Para mí esa es la perla de gran precio, como decía, y que debe movernos, motivarnos a dejar todo lo que consideramos de valor para nuestra vida, para obtenerla, para conocerla. Es por esas misericordias de Dios, todas las que están descritas anterior al capítulo 12, que podemos decir con toda certeza y seguridad: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Mira, tú puedes decir eso y quedarte tranquilo con la vida que vives. Pablo no. Pablo dice: ya
ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, una acción. Si tú has sido librado de la condenación, no andas siguiendo el patrón de tu naturaleza pecaminosa, sino el patrón del Espíritu Santo. Es una acción. Que debe llevarnos a considerar que cualquier sufrimiento en este mundo es como nada, comparándolo con la gloria venidera que nosotros sabemos manifestar. Romanos 8:18. La compasión de Dios son las misericordias de Dios, las múltiples maneras en que Dios ha mostrado su compasión para con objetos totalmente indeseables por nuestro pecado ante Él, inmerecedores de su favor, que debe movernos no solamente a considerarlas, sino a actuar en consecuencia, y que deben ser nuestra motivación, nuestro ánimo para lo que sigue diciendo Pablo en el versículo, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Qué significa presentar nuestro cuerpo a Dios? ¿Qué significa? ¿Qué es el cuerpo? Bueno, mis hermanos, el cuerpo no solamente son nuestros huesos, es la totalidad de lo que somos. Es todo lo que nosotros somos. El cuerpo es el instrumento de nuestra vida, lo que materializa a través de las acciones, lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo, lo que deseamos para nuestra vida. Es lo que nos lleva a materializar eso que yo deseo, que yo quiero, sea bueno o sea malo. Pablo ruega a los cristianos, a los hermanos, apelando a la misericordia de Dios, a que presentemos nuestro cuerpo, a que pongamos a disposición de Dios, al servicio de Dios, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. Pues sí, yo quisiera ir el domingo a la iglesia en punto, no antes, pero lo hago en espíritu, mi hermano. Yo necesito tu cuerpo, no tu espíritu. Sí, necesito tu espíritu, pero ¿cómo tú ves que realmente es una actitud verdadera aquí en tu corazón? Poniendo el cuerpo. Ya Pablo dijo en Romanos 6:19, así como para la práctica del pecado presentábamos u ofrecíamos los miembros de nuestro cuerpo para servir a la inmundicia de iniquidad, así ahora que somos salvos, que somos redimidos, hagamos lo mismo, presentemos el cuerpo, ofrezcamos el cuerpo, pero ya no para servir al pecado, sino para servir a la justicia, para hacer la voluntad de Dios. Pero ahora nos insta a considerar mentalmente la misericordia de Dios, a echarle mente a las formas en que Dios ha mostrado su compasión, para que seamos motivados interiormente y expresemos por medio de nuestro cuerpo la gratitud a Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros. Pastor, pues yo sé que Dios me ha amado incondicionalmente y yo lo siento. Yo siento amar a Dios, pero ¿cómo lo expreso? Con el cuerpo, hermano. Colocando a disposición de Dios tu cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Presentándolo como un sacrificio vivo. La compasión de Dios debe ser nuestra motivación para ofrecer nuestro cuerpo al servicio de Dios, sacrificialmente. ¿Qué es un sacrificio vivo? Bueno, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran de animales como vivos o muertos. Vivos, muertos.
Los animales que ofrecían allá sobre el altar estaban muertos. Pero aquí se nos habla de un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tú eres salvo, ahora tienes vida en Cristo. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, no podías hacer nada para Dios, que Dios te aceptara, pero ahora tienes vida en Cristo. Ahora estamos vivos para Dios. Así que la consecuencia de estar vivo para Dios, de tener vida en Cristo, porque si tú tienes vida eterna, no es porque tú la tienes, es porque Cristo, el autor de la vida, mora en ti. Juan 15:5, separados de Él nada podemos hacer. Él es el autor de la vida. Él nos dio la vida y tenemos vida porque ahora el crucificado, el resucitado, mora en nosotros. Y en consecuencia deberíamos dedicar esa vida que ahora tenemos en Cristo al Señor. Ninguna persona en su estado natural y pecaminoso puede ofrecerse en sacrificio a Dios y ser aceptada por Él. Ninguno. El único sacrificio que Dios acepta para perdonarnos, para reconciliarnos con Él, para aceptarnos en su presencia, ¿cuál es? El de Cristo. Y en Cristo fuimos perdonados, redimidos, comprados por precio. Como lo cantamos esta mañana en el segundo himno. Por lo tanto, ahora podemos y debemos vivir para la gloria de Dios con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que nos proponemos. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, ofreciéndonos a Dios. Así que deberíamos enfocar nuestra nueva vida en Cristo para servir a Dios como sacrificio vivo. Eso implica que no deberíamos usar la vida que ahora tenemos en Cristo para satisfacernos en el pecado. No deberíamos enfocar nuestra vida que tenemos en Cristo para nuestros propios proyectos, enfocándolos en nosotros mismos, sino para agradar, para glorificar a Dios. Un sacrificio vivo es presentar, ofrecer nuestra vida en Cristo para servir a Dios en todo momento y con todo lo que somos. El cuerpo es una unidad, hermanos. ¿Y en qué periodo de tiempo funciona el cuerpo? Mientras está unido al espíritu, al alma. Porque luego cuando está separado, ¿de qué sirve el cuerpo? Para pudrirse y oler a pecado. Así que el cuerpo es una unidad con la esencia de lo que somos. Es una unidad. Por lo tanto, toda área de nuestra vida debería ser enfocada a agradar a Dios. Pablo también dice que el sacrificio vivo debe ser ¿qué? Santo. Si Dios nos ha bendecido con sus misericordias, una de ellas es que ahora somos ¿qué? Santos. Dios mismo nos ha apartado para Él, eso significa ser santo. Alguien que ha sido apartado por Dios para Él. Si tú eres santo, tú eres apartado por Dios. Dios te apartó, Dios te separó del pecado y eso lo hizo en la cruz del Calvario cuando puso tus pecados en Cristo para que ahora tú seas para Él. Para que nuestras acciones sean santas. Dice Pablo en 1 Pedro 1:2, en 1 Pedro 1:2, que nosotros fuimos escogidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Quien llevó a cabo ese apartarnos es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer.
Si fuimos santificados por el Espíritu, ahora tenemos la capacidad para vivir en obediencia a Dios, porque fuimos santos, apartados para Él. Romanos 21 dice que ahora salvos, redimidos de la esclavitud del pecado, somos hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación. La santificación. Somos hechos siervos de Dios y nuestros actos ahora son santos, porque el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo fuimos apartados para Dios. La vida cristiana no es posible vivirla por nosotros mismos. Nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios y nos mantenemos en ese estado también por la misericordia de Dios. Él nos ha provisto de su Espíritu para que continuamente nos estemos apartando del pecado y tengamos el poder, la capacidad para ofrecernos a Él como un sacrificio vivo, pero también un sacrificio santo. ¿Cómo es un sacrificio santo? Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Decisiones que nos benefician materialmente, socialmente, emocionalmente. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Supongamos que llegó la quincena y estamos tomando decisiones sobre qué hacer con ese dinero. Y sabemos que en la iglesia hay una necesidad. O algún hermano está pasando por una situación particular. Lo que quiero hacer con ese dinero no es malo en sí mismo. O sea, no es malo en sí mismo. Pero sé la necesidad puntual de la iglesia. Y siento que es la voluntad de Dios dedicar parte de ese dinero para suplir esa necesidad. Pero estoy tomando una decisión con mi dinero, producto de mis esfuerzos, y no es malo que me dé algunos gustos. Ahí ocurre algo. Los miembros de mi cuerpo están entrando en función. Estoy pensando, mi mente, mi cerebro está actuando. Estoy pensando, ¿qué beneficios voy a obtener o voy a propiciar con ese dinero? No es malo lo que estoy haciendo, pero decido consagrar, apartar parte de ese dinero para glorificar a Dios. Eso significa que estoy apartando el dinero, estoy apartando mis deseos, estoy apartando mi cuerpo, que se puede satisfacer con algunos pesos, como un sacrificio santo para Dios. ¿Cuántos sacrificios ocurren a la hora de ofrendar? El sacrificio para saber cuál es el equilibrio más menor de nosotros. ¿Cómo me esfuerzo ahí? Yo no sé, pero debemos ser más sacrificados en eso. Y por ello. Un sacrificio implica un sacrificio. Implica desprenderme de algo que quiero para mí, que me cuesta, ya sea mi tiempo, mi dinero, mis gustos. ¿Cuántos ofrecieron su cuerpo para venir esta mañana a la congregación? Está lloviendo. Mi cuerpecito se puede bajar unos grados de temperatura y eso puede implicar muchas cosas. Posiblemente, pero hay algunos que sí se ofrecieron un sacrificio. Algunos tenían tantas ganas de quedarse en la cama con este clima. Algunos sentían ganas, algunos que no sentían ganas de venir a la iglesia. Algunos estaban pasando por algún desánimo, pero entienden que el Señor los salvó, que el Señor los santificó para Él. Así que hacen a un lado todas aquellas cosas y deciden agradar al Señor, entendiendo que hemos sido apartados para Él
Por lo tanto, lo que considero mío, mi tiempo, mi cuerpo, debe ser dispuesto para Dios. Sacrificio vivo, sacrificio santo. Pero también debe ser un sacrificio agradable ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa agradable a Dios? ¿Cómo es un sacrificio agradable a Dios? Bueno, yo tengo que decirles algo, mis hermanos. No todo lo que hacemos para Dios, con todo lo que somos, está en plena concordancia con la voluntad revelada de Dios. No siempre nuestros esfuerzos o sacrificios son agradables a Dios. ¿Sabían eso? No siempre tus esfuerzos, tus sacrificios, mis sacrificios son agradables a Dios. No importa la intención que yo tenga. Eso puede ser posible, claro que sí. En el Antiguo Testamento tenemos como ilustración el caso de David. Segunda de Samuel 6, 1 al 10. No tienen que ir allá, si quieren leerlo en sus devocionales familiares o devocionales personales. David tuvo la buena intención, una muy buena intención, de trasladar el arca de Dios hasta Jerusalén. Y para hacerlo tuvo una muy buena intención de disponer un carro nuevo, último modelo, pero todo terminó en ¿qué? En tragedia. Porque un hombre, por tocar el arca de Dios para que ésta no cayera, murió. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se encendió contra él. David quiso hacer algo bueno para Dios y posiblemente se esforzó. Tuvo una buena intención, pero no actuó conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios había determinado en su palabra que el arca debía ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes, no sobre un carro 0 kilómetros. No importa el esfuerzo que hubiera implicado eso. Dios había establecido la manera como debía hacerlo. Una pregunta, mis hermanos. ¿Quién es el que sabe la mejor y más correcta manera de agradar a Dios? ¿Quién lo sabe? Dios. Por lo tanto, para agradar a Dios debemos preguntar a Dios. Y Dios nos dice en su palabra cómo es que quiere que nosotros le agrademos, no como nosotros sintamos, como nosotros deseemos, no es como Dios dice que debemos agradarle. Nuestros sacrificios deben ser agradables a Dios. Y la manera en como nosotros podemos conocer cómo agradar a Dios es conociendo su voluntad revelada en su palabra, para que nuestros sacrificios vivos, santos, sean conformes no a nuestras buenas intenciones, sino conforme a lo que Dios quiere. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Quieres hacerlo? Ve a la palabra, porque allí nos dice Dios cómo es que Él quiere que nosotros le agrademos, no como nosotros queramos, no como nosotros sintamos. Por eso dice que nuestros sacrificios vivos, santos, agradables a Dios deben ser nuestro culto ¿qué? Racional. Nuestro culto racional. Culto significa servicio a Dios. Y racional significa que debe ser inteligente, con conocimiento de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. La palabra racional es la palabra lógico, de donde sale la palabra lógico. Debe ser lógico. Debe ser conforme a lo que Dios ha establecido. No como los sacrificios rituales que se ofrecen por miedo a los ídolos. Uno ve a veces en esas procesiones cómo cargan a sus ídolos, y tal vez uno le pregunta a una persona de esas por qué lo hace. Es para que me vaya bien. Qué respuesta tan lógica. Pero no sabe por qué lo hace. No sabe la razón de ser de eso. Nosotros debemos ofrecernos a Dios con sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que debe ser nuestro culto lógico, nuestro culto racional. Nuestra adoración a Dios debe ser de acuerdo con lo que ahora somos en Cristo. Eso es una consecuencia racional por la que ahora adoramos a Dios. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, en quienes mora el Espíritu Santo. Somos plenamente conscientes de la misericordia de Dios, por lo tanto yo adoro a Dios. Y quiero adorarle como Él quiere que le adore. Entonces voy a la palabra para conocer su voluntad y de esa manera, de acuerdo a su voluntad, servirle. Eso es un culto racional.
El servicio a Dios involucra nuestra mente. Nuestra mente. Cuando asimilamos que nosotros hemos sido grandemente bendecidos por Dios, tan privilegiados, entonces ahora ofrecemos lo que somos, nuestra vida. Nuestra vida ahora es eterna para agradar a Dios, por gratitud a Dios. Esa es la consecuencia de un culto racional. Mis hermanos, para que nuestro culto sea lógico o racional, Pablo dice, debemos conocer la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos considerar que eso es lo que nosotros necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios, tomando tiempo en leer su palabra? Tomando tiempo en orar, para ofrecer todo lo que somos en Cristo, no por miedo, sino por gratitud, en respuesta a las múltiples maneras en que Él ha derramado sobre nosotros su compasión. Hermanos, Pablo era una persona que se ofrecía a Dios en sacrificio vivo usando la de Dios, y era un culto racional para él. Porque él entendió el amor de Dios. Dice 2 Corintios 5:14, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y por qué le constriñe, Pablo? Porque yo medito en su amor, yo medito en esto, medito en el Evangelio, medito en la obra de Cristo. ¿En qué medita Pablo? Que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo, y por todos murió. ¿Para qué murió Pablo? Cristo, para que los que viven, ¿quiénes? Los que ahora tenemos vida en Cristo por la muerte, por su muerte, ya no vivamos para nosotros mismos, ya no vivamos en torno a nosotros mismos, ya no giremos en órbita sobre nosotros mismos, sino para aquel que murió, resucitó por nosotros. Lo que necesitamos para dejar esa actitud fría, indiferente a nuestro Dios, es como sus misericordias, las que Pablo describe en su carta. ¿Cómo podemos entonces ser instados a vivir para Dios, ofreciéndonos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? 2 Corintios 5:14. Un pasaje tan conocido. Yo creo que cuando yo lo escucho ya sucede una vez. Porque el amor de Cristo me costó. ¿Por qué me costó? Porque me vino. ¿Y en qué medita Pablo? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué, Pablo? Para que los que viven, yo, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por todos. ¿Cómo podemos ser instados a vivir para Dios, ofreciéndonos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que sea mi culto racional? Mis hermanos, a medida que pasa el tiempo, se nos hace más difícil ofrecernos completamente a Dios. Las cosas que nos atraen, ¿cuáles? La fama, el dinero, el placer, son cosas que toman prioridad en nuestra vida. No es malo ser feliz ni tener bienes materiales. Eso no es malo. El problema es cuando esas cosas ocupan en el corazón el lugar que Dios debe ocupar. Por eso Pablo en este versículo nos dice, Romanos 12:2, que no las cosas, lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer y cuál es el fin de todo lo que hacemos. Primero Pablo dice lo que no debemos hacer para poder presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. No debemos conformarnos a este siglo. Qué fácil es pensar como piensa el mundo. Qué fácil es actuar como actúan los demás, vivir como viven los demás. ¿Y por qué nos resulta ser tan diferentes a los demás? Porque estamos siendo amoldados por los criterios, por los estándares y por las filosofías de este mundo. El mundo, las normas del mundo, los ideales del mundo son muy fáciles de seguir.
Nosotros fuimos formados en las cosas del mundo. Eso dice Efesios 2:2, que esa es nuestra condición antes de Cristo. Seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero cuando Dios obró en nosotros por su infinita misericordia, Dios nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos rescató del reino de las tinieblas, Colosenses 1:3, y nos trasladó al reino de su amado Dios. Por tanto, como consecuencia a esa verdad, los cristianos no deberíamos conformarnos a esta época marcada por el pecado, por la avaricia, por la exaltación del hombre, por la inmoralidad y otras cosas. Alguna vez pertenecimos al mundo y debemos tener cuidado porque donde hubo fuego, ceniza. Tuvimos pasión por el mundo, queríamos las cosas que ofrece el sistema, fama, riqueza, importancia, nos deleitábamos en esas cosas, pero fuimos rescatados. Y el Señor Jesucristo dice, Juan 15, 18 al 19, que ya no pertenecemos al mundo. Y en Juan 17, 15, Él nos ruega que los cristianos seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. El mundo se caracteriza por el mal. Sus estándares morales son contrarios a los de Dios. Muchos creyentes luchamos a diario para no dejarnos llevar por las atracciones del mundo. Pero otros no luchan, sino que se dejan amoldar por el mundo. ¿Cómo sabemos que estamos siendo amoldados por el mundo? Por la manera en cómo pensamos, por la manera de ver las cosas. Fácilmente las cosas del mundo condicionan nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestros planes. Pero el apóstol Juan dice en 1 Juan 2, 15 al 16 que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está. Por eso se hace necesario el ruego del apóstol: os ruego que no se conformen al mundo, no se amolden al mundo. Muchos cristianos se amoldan al mundo, incluso usan la Biblia para sustentar sus deseos del mundo. Eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. Usa la Biblia para que nos deleitemos en las cosas del mundo. Y muchos cristianos, aunque no tengan la etiqueta del Evangelio de la Prosperidad, pueden amoldarse al mundo usando la Biblia. Satanás es el príncipe de la mentira. Eso dice Juan 8:44. ¿Y sabe qué está haciendo Satanás? Llevando a muchas personas que asisten a la iglesia a que no soporten las palabras. Y que sientan un cosquilleo por escuchar a los falsos maestros, que les endulzan el oído con cuentos, pero no con la Biblia. Y muchos son encantados por esas cosas. ¡Qué bonito! Se escucha mucho "qué bonito", es apelativo. ¡Qué bonito! Tan bonito que habló. Pero muchas veces eso es parte de conformarnos al sistema, al mundo, a las maquinaciones del diablo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No debemos conformarnos al mundo, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para no amoldarnos al mundo, necesitamos ser transformados, pero no físicamente, sino espiritualmente. Necesitamos un cambio interior. La conformación del mundo entra por lo externo. Nosotros somos atraídos por las cosas externas del mundo, por las cosas que escuchamos del mundo. El mundo nos enamora, nos atrae con las cosas externas, pero por eso necesitamos la transformación interna que es operada por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en la misma imagen. Esa imagen es la imagen de Cristo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Por tanto, los creyentes deberíamos disponernos para que seamos transformados a la imagen de Cristo, a través de una transformación y una renovación de nuestra mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ser transformados continuamente. Nuestra mente necesita ser renovada todo el tiempo. ¿Por qué?
Porque diariamente el mundo nos está aquí seduciendo, nos está trayendo con sus filosofías y buenas sutilezas. Continuamente necesitamos ser ajustados en nuestra visión moral y espiritual, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos para que nuestra mente, el propósito de Cristo, sea natural en nosotros. ¿Y qué medio usa el Espíritu Santo para llevar a cabo esa transformación en nosotros? No son las emociones, no son los sentimientos, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a desear, a que deseemos la palabra, nos enseña la palabra para que seamos saturados de la palabra, para que por la palabra nuestra mente sea ¿qué? Renovada. Y por medio de la palabra comprobamos que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos creen encontrar la voluntad de Dios en medio de las casualidades. Si me aprueban el crédito, es porque es la voluntad de Dios. Bueno, tuve que mentir en las referencias personales, en los ingresos, pero si me lo aprueban, es la voluntad de Dios. Es que Dios quiere eso. Voy a tener que trabajar más, voy a tener que dejar de congregarme, voy a tener que dejar la obra, dejar a mi familia, pero si me lo aprueban, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos principios se rompen? Pero si lo aprueban, finalmente es la voluntad de Dios. Y muchos creen que la voluntad de Dios es así. O las jóvenes cristianas, es bonito escuchar cómo ellas disciernen la voluntad de Dios. Si me sonríe, si se interesa por mí, si me invita a salir, si me lleva a su casa, y termino embarazada, es la voluntad de Dios. Ese es el hombre con el que Dios quiere que yo viva el resto de mi vida. Aunque sea incrédulo, mujeriego, borracho, ese es el hombre que Dios quiere para mí. Muchos creen que Dios revela su voluntad de esa manera, pero solo hay una forma de conocer la voluntad de Dios, su palabra. Y cuando nuestra mente está siendo transformada, renovada por la palabra, en cualquier, miren mis hermanos, cuando nuestra mente está siendo continuamente renovada por la palabra, cuando nos enfrentamos en medio de una circunstancia u oportunidad en la que tengamos que tomar una decisión, vamos a ser plenamente capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No tenemos que llamar al pastor, pastor, mire que está aquí pasando esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra y vamos a poder discernir, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Cuando la palabra mora abundantemente en nuestro corazón, el Espíritu Santo la va a usar para ayudarnos a tomar las decisiones que Dios quiere. La voluntad de Dios no es subjetiva, no se basa en emociones o sentimientos, se basa en su palabra. Su palabra no es ambigua, es única. Y Dios nos expresa allí sus mandamientos y lo que quiere de nosotros. Discernir la voluntad de Dios es la capacidad espiritual de escoger entre dos o más cosas lo que contribuye a nuestro fin principal. ¿Cuál es el fin principal de cada cristiano? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y diariamente estamos siendo necesitados de discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero también dice que la voluntad de Dios tiene tres adjetivos: buena, agradable y perfecta. Muchas veces no consideramos de esa manera la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere no coincide con lo que queremos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces no consideramos que la voluntad de Dios es buena porque está en contravía de nuestros intereses. Debemos tener claro que buena significa que es buena en carácter. La voluntad de Dios es buena. Y porque es buena, trae beneficios espirituales y eternos. Así está en contravía de lo que queremos. Es agradable a Dios, tal vez no para nosotros, para algunos, porque hay creyentes que están tan entusiasmados con las cosas que quieren, que tienen miedo de orar y ir a la palabra. Porque si oran y van a la palabra, se dan cuenta que Dios no quiere eso. Entonces reaccionan como si Dios quisiera cuál es la fiesta. Pero es que la voluntad de Dios es agradable. Tal vez no lo sea para nosotros, pero sí lo es para Él, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que la voluntad de Dios sea agradable para Él, y Dios quiere que la obedezcamos, y dice que es perfecta, es completa,
nos equipa, como dice 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que los hombres y las mujeres de Dios seamos perfectos, enteramente equipados para qué, para todo el amor. ¿Y cuál es la conclusión de todo eso? Que para entregar nuestro cuerpo, lo que somos, al servicio de Dios, apartándonos del pecado, del mundo, necesitamos una mente que transformada por la palabra. Necesitamos una capacidad cognitiva de conocer, de tomar decisiones en base al conocimiento que ha sido renovado por la palabra. Solamente de esa manera nuestros sacrificios van a ser agradables a Dios. Y cada vez que nos encontremos en medio de una decisión, vamos a poder discernir con precisión cuál es la voluntad de Dios en eso específico en mi vida. De esa manera podemos enfocar todo nuestro ser para servir a Dios como Dios quiere que lo hagamos. No necesitamos cambiar de lugar. No necesitamos rebajar el tiempo en las predicaciones. Yo una vez escuché una predicación de 1 hora y media en el Espinal y me sentí agradado escuchando una predicación de 1 hora y media. Mi esposa dice que fueron 2, me pareció 1 hora y media. En el Espinal, 38 grados centígrados a la sombra. No necesitamos rebajar el tiempo en las predicaciones, tampoco que las predicaciones sean impresionistas. ¡Qué bonito! No predico la Biblia, pero es bonito. No necesitamos eso. No necesitamos predicaciones ebrias. ¿Sabe qué es una predicación ebria? Ay, pastor, yo quiero que predique sobre la depresión. Buscó un pasaje para sustentar el tema de la depresión, pero ni siquiera lo explicó, solamente lo usó como un sostén. Esa es la predicación que yo necesito. ¿No? O predicaciones inspiradas, que yo me pare aquí, es que Dios me dijo. No, tampoco. Tampoco necesitamos que nos hagan sentir importantes en la iglesia. Es que si no me saludan no vuelvo. Lo que necesitamos es conocer, contemplar razonablemente, entendiblemente, y para eso necesitamos tiempo, hermanos, en la palabra. No tomen tiempo en el Face mirando qué imágenes hay ahí bonitas en el Face. No, vamos a la palabra. Les ruego que vayamos a la palabra para contemplar la misericordia de Dios y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, comprobando la buena voluntad de Dios. Conocer la misericordia de Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor Santo, por este tiempo, bendito Dios, que tú nos permites estar aquí esta mañana, escuchando ese ruego que hace el apóstol, basándose en la misericordia de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, Señor, constantemente. Ser renovados por esas misericordias que están en tu palabra, la forma como tú has actuado para salvarnos, para redimirnos, para que continuamente, Señor, nuestros sacrificios vivos y santos sean también agradables a ti y también en pleno, haciendo uso del pleno conocimiento de tu voluntad, que es agradable, que es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor, y rogamos que tú nos lleves esta semana a tu palabra, que amemos tu palabra, que deseemos tu palabra como niños recién nacidos. Desea la leche espiritual, deseando la leche espiritual, no adulterándola, no poniéndole mezcla con nuestros prejuicios, con nuestros deseos pecaminosos, sino leyendo tu palabra
con el mismo deseo que un niño se acerca a su madre para tomar su leche. Que así lo hagamos con tu palabra, Señor. Y que nos permitas conocer la misericordia de Dios, conocer la voluntad de Dios, para que nosotros vivamos para ti, Señor, y dejemos de vivir para nosotros mismos. Gracias, Señor, te lo pedimos en Cristo.